Ya. Bien, primeramente mis saludos a nuestro director de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco, así también al doctor Julio Acuña Montañez, a quien también a la vez agradecemos la presencia por esta oportunidad de estar con nosotros y poder compartir sus experiencias importantes que viene desarrollando, realizando en su quehacer educativo y como profesional. Asimismo, agradecer a todos los participantes, docentes del área de ciencias sociales, tanto de la Unidad de Gestión Educativa Local como también de la región Pasco, y también otros docentes que nos acompañan en esta oportunidad y así son partícipes de este evento que nosotros venimos realizando con la única finalidad de mejorar la calidad profesional que tenemos cada uno de nosotros. En esta oportunidad vamos a tener las palabras de bienvenida y apertura a cargo del director de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco. Me refiero al magíster Rolando Tolentino Cristóbal, quien va a realizar y hacer el uso de la palabra correspondiente. Maestro Rolando, bienvenido y usted está en línea. Apreciado Hernán, muchísimas gracias. Permítame expresar el saludo cordial al doctor Julio Acuña, que en esta oportunidad nos acompaña, en la cual nos va a enriquecer con todo ese bagaje pedagógico que él tiene. Asimismo, saludar también a todos nuestros colegas del área de ciencias sociales y de desarrollo personal y ciudadanía. A todos ustedes un gran abrazo muy afectuoso en este espacio. Agradeciendo siempre a Dios porque Él nos permite este tipo de eventos en el cual podamos interactuar unos a otros y enriquecernos en cuanto a nuestro bagaje pedagógico de cada uno de nosotros. Estamos tan seguros que el día de hoy se va a tener que fortalecer nuestras competencias sobre estrategias didácticas. Buscaremos algunas estrategias didácticas que mejoren nuestra práctica pedagógica. De eso se trata, de mejorar nuestra práctica pedagógica. En tal virtud, saludamos a todos ustedes, están los que tienen que estar, todos aquellos que deseamos en cierto modo fortalecer nuestra práctica pedagógica, interactuar con los demás colegas, con el ponente, de tal manera que podamos enriquecernos unos con otros. Por ello, muy contentos, les damos la cordial bienvenida y en mi calidad de director de la UGEL Pasco, damos por aperturado este espacio formativo de fortalecer las competencias en estrategias didácticas en el área de ciencias sociales y desarrollo personal y ciudadanía. Muchísimas gracias al doctor Julio Acuña, a nuestro amigo Hernán, compañero de trabajo. Muchísimas gracias por este espacio que ha permitido fortalecer a nuestros maestros de nuestra provincia. Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, director. Muy agradecido por las palabras alentadoras que realmente nos satisface a nosotros y esto nos motiva para poder seguir trabajando. Asimismo, vamos a ver y vamos a dar las estrategias de trabajo del día de hoy. El día de hoy se va a trabajar con la exposición de nuestro doctor Julio Acuña Montañez, quien va a realizar la exposición, también va a resolver las preguntas luego. Y a todos los participantes vamos a indicar que se va a trabajar las preguntas, las dudas, pueden realizarlo a través del chat. Y vamos a presentarlos a nuestro ponente de esta tarde, al doctor Julio Acuña Montañez, quien tiene la formación profesional de ser licenciado en Educación con mención en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, de la Universidad César Vallejo, Lima Norte. Título profesional de licenciado en Historia, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa,
Facultad de Ciencias Histórico-Sociales, Escuela Profesional de Historia. Grado de maestría, magíster en Psicología Educativa, Universidad César Vallejo, estudios de maestría, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, mención en investigación y docencia educativa. Experiencia laboral. Hoy en el día tenemos, él representa como director ejecutivo de Somos, a Educar, Asociación Educativa de Investigación y Promoción del Desarrollo 2021 y 2022. Facilitador, capacitador de talleres de formación docente a través de los webinar 2021-22, Ugel Aymara, Chucuito Sánchez Cerro, conferencista en seminario internacional, conferencista en el cuarto Congreso Internacional de Profesores, Retos y Desafíos de la Educación Híbrida, Colegio de Profesores de Arequipa, conferencista en el tercer Congreso Internacional de Educación e Investigación en tiempos de pandemia, conferencista en el segundo Congreso Internacional de Educación e Innovación Pedagógica, Nuevos Retos de la Presencialidad, facilitador, capacitador de taller de formación docente en el curso de formativos Planificación Curricular en el contexto de educación híbrida, especialista en formación docente y elaboración de material educativo. Asimismo, también como trabajador del Ministerio de Educación, especialista en estrategias de formación docente, DIFOS. Ministerio de Educación, DIGET, consultoría, formador de formadores en el Diplomado de Gestión Escolar para Directores, elaboración de kit de reforzamiento. Y asimismo, también tenemos sus publicaciones. Vamos a mencionar las publicaciones realizadas por el doctor Julio Acuña, Percepción de la Evaluación Formativa y Aprendizaje, cuadernos de reforzamiento para el curso de Historia, Geografía y Economía para estudiantes de segundo grado de secundaria, la línea de tiempo en el aprendizaje de área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes de primer año de secundaria de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión, estrategias metodológicas para la construcción de una cultura de paz en el aula, serie alternativa del desarrollo, Lima, ¿no? Construir ciudadanía y democracia, articulado la escuela con su entorno, Instituto de Estudios Peruanos. Asimismo, educación rural técnica y productiva en el Valle del Colca. Son trabajos realizados por el doctor Julio Acuña Montañez, a quien presentamos y dejamos el espacio correspondiente para el inicio de esta jornada de fortalecimiento de capacidades a todos nuestros docentes del área de ciencias sociales el día de hoy, y el día de mañana será con el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Con ustedes, el maestro Julio Acuña. Muy bien, muchísimas gracias. Un cordial saludo al señor director del UGEL Pasco, al maestro Rolando Tolentino Cristóbal. Un saludo también a ti, Hernán. Muchísimas gracias por la invitación, por todas las coordinaciones que hemos realizado para estar aquí. Un fuerte abrazo a los maestros y maestras que hoy están conectados en este espacio pedagógico de la UGEL Pasco. Siempre es un honor, es un gusto estar con ustedes. Hace algunos años, creo que en el 2008, tuve el gusto de estar allá en Pasco mismo, en la dirección regional, una zona bastante importante de la economía, de la trascendencia que tiene en el aspecto cultural, geográfico, social del país, ¿no? Entonces, de verdad, expresarles mi cariño, expresarles mis recuerdos a los colegas de Pasco. En algunos momentos hemos estado compartiendo, casi hemos compartido también espacio, porque hicimos un taller, me acuerdo, con los amigos de Pasco y en Sánchez Carrión y Oxapampa, creo que en el 2017, con las escuelas GEC. Así es que algo conozco de Pasco y por ahí hemos transitado. Miren, como le ha dicho el profesor Hernán, vamos a tener 2 días de talleres. Varía un poco la lógica de los talleres para que separemos los marcos de las estrategias y la didáctica, ¿ya? Hoy vamos a iniciar hablando un poco del enfoque del área y de las competencias del área.
Pero, ¿por qué hago esto? Porque es fundamental que comprendamos qué es lo que nos pide la competencia en el área de ciencias sociales y en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Porque las estrategias, la metodología, la didáctica que uno va implementando en el aula, en el día a día, en las sesiones de aprendizaje, están íntimamente relacionados con el propósito de aprendizaje. Y el propósito de aprendizaje está enmarcado en la competencia. ¿Qué implica esto? Implica si un maestro, si una maestra no comprende a cabalidad la competencia, ¿es posible que sí despliegue procesos didácticos? Claro que sí, porque es un profesional en la pedagogía, es un profesional en la didáctica, ha asistido a una universidad, a un instituto, tiene un título pedagógico, tiene un título de maestro, de profesor, que le acompaña y que dice pues que tiene toda la formación profesional para poder implementar procesos de enseñanza-aprendizaje. Todos nosotros, todos los maestros y maestras, tenemos un título profesional que avala nuestra formación. Y por lo tanto, entonces uno diría, ¿pero por qué entonces necesitamos estar en un proceso de formación continua, en un proceso de formación permanente? ¿Por qué necesitamos comprender la competencia si yo ya manejo la didáctica, si yo ya manejo la pedagogía, si yo conozco estrategias metodológicas? Es que las estrategias metodológicas, la didáctica y la pedagogía, cobran vida cuando yo comprendo la competencia y comprendo cómo se despliega la competencia, cómo se desarrolla la competencia. Pero la competencia es un constructo complejo, que requiere justamente una comprensión compleja de parte de los maestros y de maestras y una actuación compleja de parte de los estudiantes. Y como yo requiero de una actuación compleja, requiero necesariamente de comprender todos los aspectos que conforman la competencia. Porque son esos aspectos que conforman la competencia las que yo voy a desplegar cuando desarrolle mis unidades de aprendizaje, cuando desarrolle mis sesiones de aprendizaje. La competencia es la misma en primaria, en secundaria. La competencia es la misma cuando estamos en inicial. ¿Qué hace entonces complejo la competencia? ¿Qué nos puede dar ese nivel de progresión, de complejidad de la competencia? El estándar de aprendizaje. ¿Qué determina qué didáctica, qué estrategia, qué metodología voy a implementar en determinada sesión de aprendizaje? La intencionalidad pedagógica. Y la intencionalidad pedagógica del maestro y la maestra está articulado al desarrollo de la competencia. Y entonces hoy vamos a hablar, en una primera parte, de cómo es que tenemos que mirar la competencia y qué nos exige la competencia. ¿Qué nos pide la competencia comprender? ¿Qué nos pide la competencia poder profundizar cada vez más? Hay conceptos, hay categorías, hay términos, hay definiciones al interior de la competencia que muchos de nosotros todavía desconocemos. No lo hemos profundizado, no lo hemos llevado pues a un análisis, a una reflexión más profunda. Pero luego se lo pedimos a los estudiantes, pero luego le pedimos al estudiante que haga eso. Y luego transferimos desempeños que están en el programa curricular con los mismos términos y los mismos conceptos del desempeño que muchas veces nosotros mismos no podemos explicarlo de una manera abierta, de una manera práctica, pero se lo pedimos a los estudiantes. Y entonces la intención de esta presentación de hoy tiene dos momentos. Primero vamos a reflexionar sobre la implicancia que tienen las competencias en la puesta en práctica de la estrategia metodológica, de la didáctica y los recursos que voy a ir utilizando, la profundidad que tengo que tener yo de la comprensión de las competencias que estoy trabajando. Y luego vamos a entrar ya a algunos aspectos más metodológicos, más didácticos de cómo ir tratando cada uno de los temas que se va a ir dando. Entonces, hoy vamos a ver esa primera parte, vamos a tener que interactuar. Yo he generado dos condiciones, dos situaciones de interacción. Van a haber preguntas abiertas a ustedes, que espero que podamos responder y podamos interactuar a través del Mentimeter. Y también pueden ustedes hacer preguntas a través del chat del Zoom. Entonces, en todo momento ustedes van a poder preguntar, por favor, con toda libertad, vayan haciendo sus preguntas. Algunas preguntas que las pueda responder yo de manera directa
en el medio de las exposiciones, de la presentación, lo haré con todo gusto. Otras seguro lo vamos a dejar para el final, y ahí acompañados y ayudados por el maestro Hernán y los especialistas de Lugel Pasco, seguro vamos a hacer esas interacciones, esas preguntas que son necesarias de hacernos cuando vamos generando estos procesos de interacción permanente. Mañana sí lo vamos a dedicar plenamente a ver estrategias, pero todas, por favor, las voy a enmarcar en el desarrollo de la competencia. No quiero plantearles esta vez las estrategias sueltas, abiertas, libres, no, sino más bien enmarcadas en una competencia, enmarcadas en una capacidad, enmarcadas en alguna intencionalidad pedagógica de enseñanza-aprendizaje. Esa es la intencionalidad que vamos a desplegar hoy, y entonces espero que ustedes pues les ayude mucho la presentación que hagamos, o si no también entremos a un diálogo, a un debate que siempre es necesario, ¿no? Muy bien, entonces con la venia de los colegas de Lugel, vamos a iniciar la presentación de este taller. Hemos querido denominarlo taller de fortalecimiento, porque creemos que si bien es virtual y no podemos hacer esa interacción inmediata, la lógica de la presentación, la lógica de la interacción, nos va a llevar un poco a la modalidad de un taller de la construcción de aprendizaje, la construcción de conocimientos, ¿ya? Entonces vamos a hablar de estrategias didácticas de ciencias sociales y desarrollo personal, ciudadanía y cívica, pero estas estrategias didácticas, como les decía, lo vamos a mirar desde las competencias que trabajamos en el área. Y les explicaba por qué. Porque las estrategias didácticas, la metodología, la pedagogía, responden específicamente a la intencionalidad pedagógica del maestro. Y el propósito de aprendizaje, la intencionalidad pedagógica del maestro está centrado en el desarrollo de las competencias. Así es que ahí vamos a ir avanzando y seguro ustedes van a ir haciendo sus preguntas uno por uno. Lo primero que tendríamos que mirar es el enfoque del área, ¿no? Para ambas áreas, tanto para ciencias sociales como para DPCC, el enfoque del área es el mismo, ¿no? Es el enfoque de la ciudadanía activa, ese enfoque que nos está llevando a mirarnos como ciudadanos que interactuamos en un conjunto, que interactuamos en sociedad, que estamos construyendo en interacción, en colectivo y en individualidad. Estamos construyendo una sociedad de democracia, estamos construyendo una sociedad participativa, una sociedad que cada vez más debería de darnos más espacio para poder interactuar. Eso, por supuesto, es que es el marco teórico. Algún maestro y maestra que me está escuchando me puede decir, pero yo no estoy de acuerdo con lo que se está pasando hoy en el marco de la política, en el marco de las condiciones que se están dando a nivel nacional. Y eso es correcto, porque eso es parte justamente del ejercicio de la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía tiene que ver con cómo es que yo miro todas las dimensiones de la ciudadanía. La ciudadanía no solamente va a esa ciudadanía formal de elegir y ser elegido, no, la ciudadanía va mucho más allá. La ciudadanía va a la reflexión crítica, al pensamiento crítico, la ciudadanía va al razonamiento, la ciudadanía va justamente a mirar ese conjunto de la sociedad de una manera articulada. Por lo tanto, las dimensiones de la ciudadanía van más allá de esa ciudadanía formal. Y tenemos que ir construyendo entonces en los estudiantes espacios, situaciones y contextos que les permitan participar. Pero participar no solamente en el aula, sino participar también en la comunidad, participar en la sociedad. La construcción de una vida democrática, de una sociedad democrática, solo se da en espacios de participación real. Y esos espacios de participación real los genera y los produce las instituciones educativas. Justo el maestro señalaba una propuesta que nosotros habíamos hecho ya en el año 2005, un artículo publicado por UNESCO, que se trataba justamente el título del artículo era Construir Ciudadanía y Democracia, articulando la escuela con su entorno. ¿Por qué? Porque creemos que no basta con enseñar, entre comillas, conceptos y definiciones de lo que es la sociedad, de lo que es la democracia, de los tipos de gobierno, de los tipos de sociedad. No basta con eso. Tenemos más bien que comenzar a articular lo que está aprendiendo el estudiante en el aula con el contexto, con la realidad social, política, económica y cultural que va viviendo. Y para ello, justamente hay que generar espacios que permitan esa reflexión crítica, esa construcción de su pensamiento complejo.
El sujeto, si bien es cierto que genera aprendizajes propios internos, que construye su aprendizaje de manera individual, es necesario que este aprendizaje lo desarrolle de manera colectiva. ¿Por qué? Porque las personas, los seres humanos, nos enriquecemos y aprendemos mucho más con otros sujetos, con otras personas. Aprendemos de otras culturas, aprendemos de otros sujetos, de nuestros pares o de personas mayores que nos van enseñando y que nos van trasladando un conjunto de elementos que son parte de nuestra realidad social. Aprendemos en armonía con el ambiente, aprendemos en esos contextos. Y como dice el Proyecto Educativo Nacional al 2036, tenemos que ir aspirando a la construcción y al desarrollo de esa ciudadanía plena. El currículo, nuestro currículo, nos habla de la ciudadanía activa como el enfoque del área. Pero no nos olvidemos que esto encaja y se articula con la propuesta de la ciudadanía plena del Proyecto Educativo Nacional. El Proyecto Educativo Nacional justamente nos habla de esa ciudadanía plena, de ese sujeto que vive y que ejerce la ciudadanía. Yo les comento algo que me pasó hace poco cuando viajé a Jauja. Viajé a Jauja en un bus bastante importante, de una empresa muy importante en el país. Y lo primero que me sucedió es que compré el boleto de este bus, y en el boleto de este bus, yo lo compré para viajar a las 8 de la mañana. Un día antes me llamaron por teléfono y me dijeron, señor, ¿sabes qué? Hemos modificado su boleto, ya no va a salir usted a las 8, sino va a salir a las 10. Yo le dije, señorita, pero yo necesito viajar porque ya tengo mi planificación, tengo todo preparado. Sí, señor, pero ha surgido un inconveniente y estamos interrumpiendo el viaje y usted tiene que viajar a las 10, o si no, simplemente se lo devolvemos su dinero. Yo le digo, pero a esta hora, en este momento, ¿dónde compraría otro boleto? Ya no tengo situaciones, tendré que viajar a las 10. Y viajé a las 10 de la mañana. Ese es un primer inconveniente que tuve. Un segundo inconveniente que tuve es que había elegido algunos asientos, por supuesto, como siempre, mirando la salida del sol, dónde sale, dónde entra el sol, para que en el viaje, que era un viaje de día, pues la ventana estuviera un poco más liberada y además pudiera ver el paisaje de la carretera central en toda mi ruta, pues, hacia Jauja, hacia Huancayo, disculpe. Y entonces cambiaron también el boleto. Terminé estando en otro asiento, en otro lugar que yo no había elegido, pero todo eso se dio. Muy bien, entonces terminé esa situación que fue bastante penosa porque llegué muy tarde, llegué casi 4 horas después de haber previsto mi viaje, mi llegada. Llegué en la noche, ya no pude hacer nada ese día. Y yo decidí hacer ejercicio en mi ciudadanía. Y decidí hacer un reclamo, pero un reclamo ciudadano, no a través de Indecopi, no a través de la hoja de reclamos, sino hice un TikTok. Y en el TikTok expresaba yo 3 situaciones. 1, la demora del bus. 2, que me habían cambiado inconsultamente mi salida de 8 a 10 de la mañana y que me habían cambiado inconsultamente también el número de mi asiento. Y entonces, bueno, lo publiqué porque yo también publico el TikTok normalmente y publico, por ejemplo, reflexiones pedagógicas, todo lo que voy pensando en la pedagogía lo voy publicando en TikTok. Y casi siempre yo tengo 200 vistas, 300 vistas. No paso de 500 vistas en un TikTok que yo publique. Y bueno, ya llegué a Huancayo, pasé la noche y al día siguiente, cuando estoy yendo ya a hacer la ponencia que había ido a hacer en Jauja, mientras estoy viajando, reviso mi TikTok y me sorprendí porque ese TikTok que yo había hecho, señalando mi reclamo sobre estos cambios que había producido esta empresa de transporte, tenía 65.000 vistas, es decir, 65.000 personas lo habían visto. Nunca me había pasado esto, jamás. Yo había hecho de todo para que mis TikToks pues lleguen a los maestros y maestras, pero no había logrado más que 500 vistas, exagerando. Pero ya tenía 65.000. Hoy, ese TikTok tiene 250.000 vistas. De las 250.000 vistas, creo yo, tiene cerca de 3.000 comentarios. De los 3.000 comentarios, 2.500 me dicen a mí por qué me quejo.
¿Por qué te quejas? Me dicen. Si así es la carretera central, así se demora, no deberías quejarte. ¿Qué sucede entonces? Esto me lleva a la reflexión de la ciudadanía, de lo que construimos en el aula y construimos en la escuela. Lo que construimos en la escuela es muy importante, trasciende el aula, trasciende la escuela. ¿Por qué? Porque el grueso de ciudadanos cree que reclamar algo, cree que ejercer ciudadanía es quejarse, es ser quejón. Y está mal, dicen. Está mal que te quejes, no deberías quejarte. Da gracias a Dios que has llegado sano. Eso es lo que dicen todos los comentarios, la mayoría, el 70% de los comentarios dice que debo agradecer a Dios por haber llegado sano y no debería quejarme. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo generamos una ciudadanía plena, una ciudadanía activa, si la propia sociedad construye la idea de que reclamar y ejercer ciudadanía es una queja y que no debo de hacerlo? Porque más bien tengo que agradecer que llegué vivo. Es decir, si me cambian de vuelo, o si me cambian de salida, o si me cambian de asiento, me debo quedar callado. Eso me lleva a la reflexión de lo importante que tenemos nosotros con el área de ciencias sociales y EPCC, la trascendencia que tenemos de construir un pensamiento crítico y un ejercicio real de la ciudadanía. La reflexión crítica permite que el ciudadano asuma su rol de transformador. Sí, porque todos nosotros somos sujetos históricos y como sujetos históricos podemos transformar la realidad. Pero si nosotros pensamos, si nosotros creemos que me tengo que quedar callado frente a determinada situación, que no debo decir nada frente a determinada situación, pues mi rol de transformación no se va a dar, yo no voy a poder transformar nada. Y si no transformo nada, y entonces pues mi ejercicio ciudadano va a quedarse relegado a un ejercicio de la ciudadanía real, de votar y ser elegidos, es todo. Y el ejercicio ciudadano va más allá, va desde la reflexión crítica, el análisis crítico, el pensamiento crítico, asumirse como sujeto histórico, comprender la realidad en la cual vivo, conocer la realidad en la cual vivo, querer la realidad en la cual vivo, porque solo si yo comprendo, conozco y quiero, puedo transformar el entorno en el cual estoy. Entonces el sujeto, que es el estudiante, tiene que comprender que él es un agente de cambio de la realidad social. Si no comprende que es un agente de cambio, si no es consciente de la sociedad en la cual vive, va a ser muy difícil que nuestros estudiantes puedan propiciar una transformación y una ruptura de estos ciclos de pobreza a la cual estamos viviendo ya 2 siglos de vida republicana y muchísimo tiempo, pues, de vida como sociedad en este contexto. Ese es el enfoque del área. Nos deja a nosotros una enorme responsabilidad de comenzar a construir de manera real la ciudadanía activa y ir cada vez más apuntando a esa ciudadanía plena, a esa ciudadanía intercultural, a esa ciudadanía de un sujeto que se asume como parte de una sociedad y que asume la responsabilidad de transformarla. Muy bien, vamos ahora a pasar entonces al análisis de las competencias asociadas al área de ciencias sociales. Y para iniciar este tema, voy a plantearles a ustedes 2 casos, ¿ya? Vayamos por el caso 1. Analice detenidamente el siguiente caso. El profesor César está trabajando con sus estudiantes de tercero y secundaria el desarrollo de la competencia Construye Interpretaciones Históricas a través del tema de la independencia del Perú. Como parte del trabajo que desarrolla, les ha pedido a sus estudiantes elaborar una línea de tiempo en la cual deben señalar los principales hechos históricos que se dieron hasta la declaratoria de la independencia nacional. En este caso, el profesor César está desarrollando la comprensión de A, el tiempo histórico, B, tiempo cronológico, C, un hecho histórico. Muy bien, tienen ahí ustedes el caso de un profesor de tercer año de secundaria, está trabajando la competencia Construye Interpretaciones Históricas a través de justamente el tema de la independencia del Perú, y les está pidiendo a sus estudiantes que elaboren una línea de tiempo de los principales hechos históricos que se dieron en el proceso de la independencia hasta la declaratoria de la independencia nacional. En ese caso, ¿qué está trabajando el profesor? ¿Qué está buscando que los estudiantes comprendan?
Tiempo histórico, tiempo cronológico, un hecho histórico. Muy bien. Entonces ahora, colegas, le voy a compartir a través del chat del Zoom les estoy compartiendo el enlace. Solo hacen clic al enlace. Por favor, solo hacer clic al enlace y señalen cuál es su respuesta. No tienen que escribir en ese caso, por favor, no van a escribir nada, solamente es hacer clic al enlace. Les estoy compartiendo en este momento, seguro ustedes lo están viendo. Hagan clic al enlace y responde, ¿ya? Voy a dejar un momentito de compartir. Dejo de compartir un momento para hacer seguimiento a lo que ustedes están respondiendo. ¿Qué está buscando desarrollar el profesor César? ¿La comprensión de qué? Muy bien. Ya tengo cinco respuestas, espero somos 40 y tantos, creo, en sala. Por favor, solo es, como les decía, copiar el enlace, hagan un clic nada más el enlace, no hay más que hacer, no hay mayor ciencia en este punto. Ahí estoy copiándoles en este momento el enlace, ¿ya? Por favor, el enlace ya está pintado de azul, ustedes lo van a poder ver. Así es que espero ahora sus respuestas. Ya tengo 6 interacciones hasta el momento. Vamos a esperar a ver si llegamos por lo menos a 10. Ya estamos en 9 interacciones. Muy bien. Les agradezco mucho. Siempre ayuda las interacciones de ustedes, porque además nos permite reflexionar, ¿no? Nos permite mirar qué estamos viendo nosotros, porque todos los que estamos aquí somos del área de ciencias sociales o de PCC, por lo tanto manejamos estos conceptos, estas terminologías, manejamos pues estas categorías que estamos hablando hoy. No estamos hablando de algo desconocido, sino más bien algo que ustedes hacen todos los días, ojo, ¿eh? Ustedes trabajan esos aspectos todos los días. Entonces les estoy planteando un caso que cada día estamos trabajando. Imaginen que ustedes permanentemente, o por lo menos cada 1 o 2 unidades didácticas, están elaborando líneas de tiempo con sus estudiantes. Entonces, cuando elaboran líneas de tiempo con sus estudiantes, ¿qué están desarrollando? ¿Qué están buscando que los estudiantes comprendan, ¿no? Esa es la pregunta. Muy bien. Ya está, ya seguro han respondido a este primer caso. Ahora vamos a ver luego las respuestas. ¿Ya? Hemos visto entonces el caso del profesor César. Ahora veamos el siguiente caso, ¿ya? 2 casos les he preparado. Leamos detenidamente el siguiente caso. La profesora Cecilia está trabajando con sus estudiantes de segundo y secundaria el desarrollo de las culturas preincaicas. Para ello, está presentando fuentes de información que tratan sobre la periodificación que plantea John Rowe sobre el desarrollo cultural peruano en horizontes e intermedios culturales. En este caso, la profesora Cecilia está desarrollando la comprensión de A, convenciones temporales, B, categorías temporales, C, periodificación de la historia. Muy bien, les vuelvo a leer el caso. La profesora Cecilia está trabajando con sus estudiantes de segundo y secundaria el desarrollo de las culturas preincaicas. Para ello, está presentando fuentes de información que tratan sobre la periodificación que plantea John Rowe sobre el desarrollo cultural peruano en horizontes e intermedios culturales. Muy bien, miren, Cecilia está trabajando segundo año en secundaria, culturas preincaicas, ha traído fuentes de información, le está dando fuente de información a sus estudiantes sobre la periodificación de John Rowe sobre el desarrollo cultural peruano en horizontes e intermedios culturales. En ese caso, la profesora Cecilia está desarrollando ¿qué tipo de comprensión? Convenciones temporales, categorías temporales, periodificación de la historia. Muy bien, nuevamente, entonces,
Les voy a pedir ahora, vamos a cambiar el enlace, les estoy compartiendo otra vez ahora al chat de ustedes. Ahí está el enlace. Respondan, por favor, ¿ya? Solo hagan un clic al enlace, y ustedes van a responder inmediatamente. Nuevamente dejo de compartir un momento para ver qué están respondiendo ustedes. Ya está el enlace, ya está. No se olviden, en el chat del Zoom ya está el enlace. Pueden ustedes verlo. Esperamos 30 segundos, ¿ya? Unos 30 segundos. Ya está. En ambos casos ya tengo 10 intervenciones. Si bien somos 50 y tantos en aula, vamos a ver las respuestas para pero vamos a mirar, ¿ya? Vamos a mirar qué han respondido ustedes. Primero, el primer caso, ya recuerden que es el profesor César, ¿no? El profesor César, decíamos en el caso, está trabajando con los estudiantes de tercero y secundaria la competencia construir interpretaciones históricas a través del tema de la independencia del Perú, ¿no? Y les ha pedido a los estudiantes elaborar una línea de tiempo en la cual señalan los principales hechos históricos que se dieron en el proceso de la independencia nacional hasta la declaratoria de independencia. Todos los hechos históricos el estudiante lo va a ordenar en una línea de tiempo. Entonces, en ese caso, le planteábamos que ustedes digan qué está desarrollando, qué comprensión está desarrollando ahí el profesor César. Tiempo histórico, tiempo cronológico, un hecho histórico. Y en el caso de la profesora Cecilia, ella más bien está trabajando también la misma competencia, construir interpretaciones históricas, pero está trabajando con estudiantes de segundo año, está hablando sobre las culturas preincaicas y les está presentando un conjunto de fuentes de información que tratan sobre la periodificación que plantea John Rawls sobre el desarrollo cultural peruano en horizontes e intermedios culturales. En ese caso, la profesora Cecilia le preguntamos qué está desarrollando, qué comprensión desarrolla. Convenciones temporales, categorías temporales, periodificación de la historia. Veamos entonces las respuestas de ustedes. Siempre es importante mirarlas, ¿ya? Ahí está la respuesta de todos ustedes. En el caso 1, en el caso del profesor César, ¿qué comprensión está desarrollando? 2 colegas dicen que está trabajando el tiempo histórico, 8 señalan que es el tiempo cronológico y 3 que está trabajando un hecho histórico. Muy bien, vamos a ver entonces si es que es así, ¿no? ¿Por qué estamos mirando esos 3 elementos? Ahí la pregunta sería, ¿por qué si todos somos de la misma especialidad, todos somos de la misma área, las respuestas son dispersas? ¿Por qué tenemos 2 que dicen que es tiempo histórico, 8, la mayoría, que dicen que es tiempo cronológico, y 3 que está trabajando un hecho histórico? Entonces vamos a mirar seguro poco a poco de qué trata. Aquí está el caso del profesor César, ¿ya? Y ahora vamos a ver el caso de la profesora Cecilia. En el caso de la profesora Cecilia, le hemos preguntado a ustedes qué es lo que está desarrollando, qué comprensión está desarrollando, ¿no? Entonces, 1 nos dice que está buscando que comprenda convenciones temporales, 2, disculpen, convenciones temporales, 3, que está hablando sobre categorías temporales, y 6, que está hablando de la periodificación de la historia. Vamos a ver entonces, ahora justamente por eso es que yo les decía que es tan importante comprender las competencias, porque las competencias nos habla de convenciones temporales, categorías temporales. La competencia nos habla de tiempo histórico, no es más.
una de las capacidades de la competencia de construir interpretaciones históricas tiene que ver con el tiempo histórico. Y entonces, nosotros tendríamos que tener las mismas lógicas de interpretación, porque aquí no hay un punto medio, pero en cambio tenemos pues respuestas dispersas. Y eso está bien porque nos ayudará entonces a generar las reflexiones del caso para que justamente podamos nosotros ir hilvanando todo lo que hemos trabajado, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces ahora a continuar con la presentación. Luego vamos a retomar esas preguntas. No crean que no. Las preguntas las vamos a volver a retomar. ¿Ya? Hay dos casos que les he presentado, recuerden, y ahora los vamos a desarrollar. En la competencia de construir interpretaciones históricas, nosotros tenemos tres capacidades. Interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Tres capacidades que deben interactuar de manera articulada. Es decir, yo no movilizo las capacidades por separado, sino más bien movilizo las capacidades de manera articulada. Pero, profesor Julio, en una sesión de aprendizaje siempre tengo que mover las tres capacidades, movilizar las tres capacidades. No necesariamente, porque hay algunas sesiones de aprendizaje que más bien son de inicio, son de andamiaje, que están conceptualizando, están generando algunos conceptos y algunas categorías que son necesarias en los estudiantes, y por lo tanto, tal vez de repente, solo esté movilizando una o dos capacidades. Pero tiene que haber en una unidad de aprendizaje, tiene que haber algunos momentos en el cual las tres capacidades se movilizan de manera articulada para justamente ver la actuación compleja del estudiante, ¿no? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, de las capacidades nos pide nosotros podamos comprender el tiempo histórico. Miren lo que dice, ¿eh? Que el estudiante comprende el tiempo histórico y separa nociones, convenciones temporales con la cronología, con la didáctica, con el orden de hechos y con procesos, y el tiempo histórico como duraciones, ritmo de desarrollo, cambios, permanencias, simultaneidades. Y entonces, el estudiante muchas veces nosotros le decimos que utilice convenciones temporales y categorías temporales, porque así dicen los desempeños. Pero ¿qué es una convención temporal? ¿Y qué es una categoría temporal? Si nosotros mismos tenemos dificultades para responder, imagínense los estudiantes sobre ese proceso. Por eso es importantísimo que comprendamos la competencia en su integralidad. Comprender el tiempo histórico implica, en primer lugar, que el estudiante se asume como un sujeto histórico. ¿Qué implica que el estudiante se asuma como un sujeto histórico? Que reconoce que él tiene un presente y que es protagonista de un presente, pero a la vez que lo que hace tiene y es resultado de un pasado, pero también que ese protagonismo, esa actividad, esa interacción que tiene en el presente de manera individual y colectiva, va construyendo el futuro. Entonces, el sujeto histórico, que somos cada uno de nosotros, tenemos que ser conscientes que nuestras acciones transforman la realidad y construyen un futuro. Eso es real. Eso es parte de la esencia de justamente nuestra condición de ser sujetos históricos. Tenemos pasado, tenemos presente, somos protagonistas en el presente y nuestras acciones colectivas construyen un futuro. La comprensión entonces del tiempo histórico está muy ligada a estos elementos que tienen que ver con diferenciar el tiempo histórico del tiempo cronológico. La cronología, el orden de hechos, los sucesos, el ordenamiento de los hechos de una manera organizada, por ejemplo, una línea de tiempo, ¿qué está trabajando? Está trabajando justamente el tiempo cronológico. Estamos asumiendo que hay un conjunto de hechos que se ordena de una manera secuencial según la fecha, según la data en la cual se ha ido desarrollando. Y entonces, en una línea de tiempo simple, plana, estamos simplemente trabajando tiempo cronológico, ordenando hechos, ordenando sucesos. No necesariamente lo estamos analizando. Pero a la vez también podemos nosotros analizar el tiempo histórico. Y el tiempo histórico tiene que ver con las duraciones, tiene que ver con los ritmos de desarrollo, tiene que ver con los cambios, tiene que ver con las permanencias, con las simultaneidades. Este tiempo histórico del cual estamos hablando
está muy ligado a los cambios, está muy ligado a las permanencias, está muy ligado a las simultaneidades, a los ritmos de desarrollo de la sociedad. Las sociedades no se desarrollan en el mismo ritmo, no están en el mismo estadio de desarrollo. Es cierto que para un mundo occidental que estamos utilizando este tipo de calendario, es el año 2023 y estamos en una época moderna, pero no necesariamente todas las sociedades están en el mismo ritmo de desarrollo. Las sociedades tienen diferentes ritmos de desarrollo y eso tiene que ver con ese tiempo histórico que tenemos que comprender nosotros. Pero a la vez, volvemos ahora al caso que habíamos planteado inicialmente. El profesor César está trabajando una línea de tiempo sobre la independencia del Perú. ¿Qué está trabajando ahí? ¿Qué está buscando que comprenda? ¿Un hecho histórico? No, no está trabajando un hecho, porque en realidad está trabajando los principales hechos históricos, es decir, el proceso de la independencia nacional, todo el proceso. Desde los próceres, precursores, los primeros levantamientos, la corriente libertadora del sur, la corriente libertadora del norte, la declaratoria de la independencia nacional por José de San Martín, todos esos elementos lo está trabajando el estudiante, lo está ordenando en una línea de tiempo. Por lo tanto, no está trabajando un hecho histórico. Tampoco está viendo un tiempo histórico, porque no está viendo categorías temporales, como es el cambio, permanencia, simultaneidad, ritmo de desarrollo. ¿Qué está trabajando entonces el profesor? Tiempo cronológico. Está ordenando cronológicamente un conjunto de hechos. Proceso. El profesor o profesora que está identificado como Flori, para que... Gracias. Muy bien. Entonces ahí hay que ir comprendiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de la competencia. El tiempo cronológico es importante, didácticamente nos ayuda, sí. Es parte de la didáctica justamente de la historia, ver secuencias de hechos, ordenar los hechos, la data. Ese es tiempo cronológico. Pero cuando en cambio yo analizo los cambios que producen un hecho determinado, las permanencias que se producen a partir de un hecho, de un suceso, las simultaneidades que se dan en ese hecho, los ritmos de desarrollo de una sociedad, estoy viendo tiempo histórico, que es diferente. En este caso, el maestro solo está trabajando un tiempo cronológico, como lo dijo la mayoría de ustedes. En el segundo caso, en el caso de la profesora Cecilia, ¿qué está trabajando ahí? ¿Está trabajando categorías temporales? ¿Las categorías temporales como cambios, permanencias, simultaneidades? No, no está viendo eso. ¿Está trabajando la periodificación de la historia? Tampoco, porque está viendo solo una propuesta de periodificación, que es la de John Rowe. Solo una de ellas. Hay otras periodificaciones que las plantea Macera, que las plantea Lumbreras, Emilio Choimá, un conjunto de investigadores, historiadores y arqueólogos peruanos plantean diversas periodificaciones de la historia y del desarrollo cultural peruano. ¿Qué está trabajando entonces ahí? Ahí está trabajando una convención temporal. ¿Por qué es una convención temporal? Porque un conjunto de investigadores, un conjunto de historiadores, arqueólogos, científicos, se han puesto de acuerdo sobre una determinada manera de periodificar el desarrollo de la cultura peruana. No es que sea la única periodificación, no es que sea la verdad absoluta, no. Hay otras periodificaciones también. Es una convención temporal, es decir, nos ponemos de acuerdo con ciertos elementos que contienen elementos pues reales de indagación, de investigación científica, que le dan peso a ese tipo de periodificación. Entonces son convenciones temporales. El estudiante, ¿qué pasaría si el estudiante asume que la única periodificación de la historia del Perú en el desarrollo cultural de las primeras culturas peruanas, entre horizontes intermedios culturales, es la de Rowe? Y después en la universidad se encuentra que había periodificaciones de Macera, de Virgilio Roel Pineda, de Lumbreras, de Emilio Choimá y de otros investigadores más. Va a decir, mi profesor en la secundaria me engañó, me dijo que solo había una periodificación. Son convenciones. Allí lo que la maestra está desarrollando es que el estudiante comprenda una convención temporal.
una manera de periodificar la historia del Perú en el desarrollo cultural peruano, que existen otras también, pero él en ese momento está comprendiendo una de ellas. Entonces, cuando estamos hablando de la competencia, estamos hablando justamente de que tenemos que ir comprendiendo todos esos procesos. El estudiante tiene que acercarse a las fuentes de información. ¿Qué nos dice justamente la didáctica? Que el estudiante tiene que dejar de ser unitextual. Un terrible problema que tenemos hoy en la escuela es que utilizamos un solo texto. Un solo texto. Por suerte, y digo por suerte porque, por ejemplo, en el área de ciencias sociales está el texto escolar del Ministerio de Educación que ya trae diversas fuentes al interior del texto, pero también está el cuaderno de trabajo, fuentes históricas, que justamente nos acerca al manejo de diversas fuentes de información. Y el estudiante tiene que ir acostumbrándose de que no puede elaborar una explicación de un proceso histórico con una sola fuente, que tiene que contrastar la fuente, que tiene que mirar las perspectivas del autor de la fuente, que es importante ver la fiabilidad de la fuente, que tiene que ver el contexto de la fuente. Si nosotros no comenzamos a que el estudiante analice eso, el estudiante de Cerro de Pasco o de Pasco va a creer, estando en tercero, cuarto, quinto año de secundaria, cuando está yendo ahí por la avenida principal, muy cerca al mercado, en el poste del mercado están pegados unos avisos que dice, unos avisos de trabajo que dice que le dice a los chicos en el aviso, le dice, ¿no?, que van a pagar 2.000 soles semanales y que no requiere ningún tipo de experiencia, que no requiere ningún tipo de conocimiento y que se acerque a tal lugar o que llame a tal teléfono celular porque ahí está el trabajo, ¿no? 700 soles a la semana, 1.500 a la quincena, 3.000 soles, 2.500 al mes le ofrece. Ahí están pegados, en la avenida principal, están pegados en los postes de Pasco. Si el estudiante no conoce, no comprende que tiene que analizar la fuente críticamente, va a creer que ese aviso es cierto. Va a creer que ese aviso tiene información válida. Inocentemente va a presentarse a ese sitio de trabajo y posiblemente sea estafado, porque no contrasta información, porque no compara, porque no ve la fiabilidad de la fuente. Entonces, nuestra área tiene que buscar justamente ese análisis crítico de la fuente. Y por último, tenemos que elaborar explicaciones sobre los procesos históricos. Y la explicación de los procesos históricos tiene que partir por esa mirada de la multicausalidad y las múltiples consecuencias. No hay una sola causa, no hay una sola consecuencia, no hay un solo cambio, no hay una sola permanencia. Existen múltiples cambios, múltiples permanencias. Hay multicausalidad en un hecho, de un proceso histórico. Y eso tiene que comprenderlo el estudiante. ¿Es posible que alguna de las causas sea más relevante que otra? Es posible, sí. Pero hay multicausalidad. Y eso tenemos que comenzar a trabajar en la escuela. Muchas veces nos equivocamos nosotros cuando le pedimos al estudiante que señale la causa de determinado hecho o proceso histórico y le damos a entender que un hecho o proceso histórico tiene una causa detonante. Y no es así. Lo que tiene es multicausalidad, múltiples causas que en una coyuntura, en un momento determinado, se encuentran y producen el hecho. Y eso hay que analizarlo, ¿no? También tiene que elaborar explicaciones históricas, pero teniendo en cuenta las motivaciones del autor, teniendo en cuenta las motivaciones de los sujetos que son parte de ese proceso, la cosmovisión y la época, porque si no el estudiante cree que es un juez, cree que es un juez del presente que puede condenar el pasado. Cuando uno lo que hace es elaborar explicaciones sobre hechos del pasado y establecer implicancias, cómo esos hechos del pasado tienen repercusión, tienen implicancias en el presente, justamente para que se asuma como un sujeto histórico. Eso es parte de la comprensión de nuestra competencia, ¿no?
La tarea docente no es transferir información a los estudiantes o enseñar a los estudiantes lo que tienen que aprender, trasladándoles sus posturas y posiciones sobre los procesos sociales, históricos o el conocimiento general. Esto no es posible en un currículo por competencias. Los estudiantes deben trabajar con la información, procesarla, analizarla, pensando, leyendo, discutiendo y actuando sobre la información, la situación, el problema o hecho, de tal manera que ponga en juego todas sus capacidades para responder a un problema o situación compleja produciendo conocimiento. Entonces los estudiantes pues tienen que interactuar con el objeto de aprendizaje, tienen que interactuar con las fuentes, tienen que discutir, tienen que analizar, tienen que reflexionar, tienen que utilizar todas sus capacidades para responder a ese problema, a esa situación compleja que le estamos pidiendo. Cuando hablamos de construir interpretaciones históricas, entonces, estamos hablando de movilizar de manera articulada las tres capacidades, que tiene que ver con las fuentes, con la comprensión de las temporalidades, con las explicaciones históricas, para que el estudiante pues comprenda, tenga una posición, tenga una idea sobre un hecho, un proceso histórico, y pueda fundamentar su posición crítica. No se trata de la historia relato, de la historia verdad, porque muchos maestros todavía en la escuela pensamos que tenemos que relatar la historia, tenemos que narrar la historia, tenemos que comprender y aprender de memoria los hechos históricos, las fechas y los datos, cuando eso la inteligencia artificial ya no los puede dar en 30 segundos. Este es un trabajo de Robert Bain, titulado ¿Cómo aprenden los estudiantes historia en la aula de clases? Y dice, ¿cuál es la diferencia entre los relatos históricos y el pasado? ¿En qué difieren los acontecimientos ocurridos en el pasado y los relatos que la gente cree acerca del pasado? Si el pasado es fugaz, ocurre una sola vez y luego desaparece, ¿cómo es posible que la gente que vive en el presente produzca relatos del pasado? ¿Cómo hacen los historiadores para construir explicaciones e interpretaciones históricas a partir de la evidencia del pasado? ¿Cómo usan los historiadores la evidencia? ¿Cómo determinan la significación, estructuran momentos cruciales y explican la continuidad y el cambio dentro de sus relatos? ¿Son algunos recuentos históricos mejores que otros? ¿Por qué? ¿Qué estándares usan los historiadores para evaluar los relatos históricos? ¿Por qué los recuentos de un mismo acontecimiento difieren y cambian a lo largo del tiempo? ¿Tiene alguna importancia qué versión del pasado aceptamos? Todas estas son preguntas válidas que tenemos que ir trabajando con los estudiantes, pero primero tenemos que trabajarlo con nosotros, tenemos que comprender la competencia y tenemos que diferenciar justamente esos procesos. ¿Cómo han interpretado sucesos del pasado las personas? ¿Cómo interpretan los historiadores, los investigadores el pasado? Reconocen, analizan fuentes diversas, toman en cuenta datos históricos, el contexto, analizan, validan, sopesan la fuente. Ven la fiabilidad de la fuente. Toman en cuenta el tiempo, cambios, permanencias, simultaneidades. Realizan comparaciones, analizan interpretaciones. Comprenden los hechos o procesos históricos. Sustentan, toman una posición, elaboran una explicación histórica. Y entonces construir interpretaciones históricas tiene que ver con un conjunto articulado de capacidades que tiene que movilizar el estudiante de manera constante y permanente. Narrativa o problema histórico. ¿Qué enseñamos a los estudiantes? ¿Una narrativa histórica? ¿Le narramos la historia? ¿Le enseñamos cómo fue el pasado? ¿Le decimos la verdad de los hechos? ¿O por el contrario le planteamos problemas históricos para ser analizados? ¿Le planteamos problemas? ¿O le planteamos la narrativa? Muchos maestros, yo recuerdo todavía en el año 98 cuando enseñaba historia del Perú en el proceso americano y mundial, cuando enseñaba también historia y geografía, cuando enseñaba geopolítica, educación cívica, educación familiar, economía política. Muchos maestros añoran el pasado y dicen, profesor, pero antes se enseñaba más, se enseñaba mejor, porque enseñabas un conjunto de cursos y esos cursos tenían un conjunto de conocimientos. Es que todavía creemos en la narrativa,
Todavía creemos en la transferencia de la información. Y no estoy diciendo, ojo, que el conocimiento, que el contenido temático no sea importante, no. Más bien estoy diciendo que el conocimiento, el contenido temático es fundamental, es importante. La maestra tiene que ser experto, tiene que ser experta en la disciplina, en el área, en la ciencia. Tiene que comprender todo el proceso histórico, porque eso es lo que va a enseñar. Pero a la vez, un maestro y una maestra tiene que tener la pedagogía, tiene que tener la didáctica para poder formular problemas históricos, para poder plantearse problemas de investigación, problemas de indagación, para poder desarrollar la competencia. A través de los problemas históricos es que yo comprendo los contenidos, es que yo comprendo los conocimientos. Y le encuentro, le construyo un sentido a la historia. Pero si no, simplemente seguimos trabajando la narrativa histórica, que es un listado de contenido. Por eso muchos nos seguimos aferrando al campo temático y seguimos haciendo nuestras unidades por campo temático, porque creemos que hay temas que yo tengo que desarrollar, cuando en realidad lo que yo desarrollo son problemas históricos enmarcados en el desarrollo de la competencia. Y eso es lo que tendríamos que ir poco a poco ir distinguiendo. Narrativa, problema histórico. Temas, narrativa, listado de contenidos de historia, ordenados cronológicamente, traslado de información, transferencia de información, secuencia de temas. El docente es el actor principal. Yo he conocido a maestros y maestras que tienen un enorme dominio de los contenidos temáticos de las ciencias sociales. Realmente muy bueno su dominio, y más aún de la historia. Pero el problema es que se quedan en la transferencia de información, se quedan en el listado de contenidos, en ordenarlos cronológicamente, en recordarlos, en memorizarlos. Y el otro lado es cómo formulamos problemas históricos, la articulación pedagógica que tenemos que darlo con el currículo nacional. Hay que ofrecer el contexto histórico. ¿En qué contexto se desarrollan los hechos que vamos analizando y estudiando? ¿Cómo construir, cómo deconstruir conceptos clave de la historia? ¿Cómo hacer que nuestros estudiantes puedan comprender qué es una convención temporal y qué es una categoría temporal? ¿Cómo hacer que el estudiante pueda diferenciar entre tiempo histórico y tiempo cronológico? ¿Cómo hacer que mi estudiante pueda asumirse como un sujeto histórico? Hay que generar entonces interrogantes para que el estudiante pueda manejar fuentes, diversas fuentes, no una fuente, sino diversas fuentes. Hay que asumir y hay que generar interrogantes, problemas históricos para que el estudiante indague, investigue y comprenda el tiempo histórico. Y pueda también elaborar explicaciones históricas, aprender, coger la historia, aprender a pensar históricamente, sin ser jueces de la historia, sino más bien desde esa multiplicidad, desde esa multicausalidad de la historia. Asumirse como un sujeto histórico. Esa es la lógica en la cual tendríamos que ir construyendo la competencia de construir interpretaciones históricas. Algunos procesos clave de la competencia, no digo todo, pero algunos procesos clave de la competencia. Identificar información, reconocer diversidad de fuentes, analizar la fiabilidad de la fuente, ubicar el hecho o proceso histórico, analizar, contrastar diversas versiones sobre un hecho mismo. Analizar categorías, convenciones temporales, establecer relaciones en los procesos históricos, pasado, presente, futuro, implicancias, simultaneidades. Tomar posición fundamentada, argumentada. Relacionar el hecho o proceso con la actualidad. Elaborar explicaciones, analizar, contrastar, análisis crítico. Esa es parte de la construcción de esta competencia, construye interpretaciones históricas. Nos tiene que llevar justamente a esa integralidad de comprender la realidad del mundo, el espacio, el medio, las interacciones sociales, de comprender el tiempo histórico, de ser, asumirse como sujetos históricos y pensar históricamente, y ver las experiencias colectivas, pasadas, presentes, cómo se van dando, de relacionarnos con los sistemas económicos, con la construcción social de esos espacios, y cómo se va construyendo, ¿no? Muy bien. Una segunda competencia del área de ciencias sociales
tiene que ver con gestionar responsablemente el espacio y el ambiente. Y ahí tenemos tres capacidades nuevamente. El manejo de fuentes, pero que no son las mismas fuentes, ojo, que se está trabajando en construir interpretaciones históricas. En este caso son fuentes que nos permiten comprender el espacio y el ambiente. Fuentes que están interrelacionadas con la cartografía, con la estadística, con la población, con las movilizaciones, con las migraciones, con las imágenes, con los cuadros, con la georreferencia, con la orientación que se da el estudiante en un contexto, en un espacio determinado. Hay que generar también acciones para conservar el ambiente local y global, para ver cómo adaptamos nuestra actuación a estos cambios climáticos, a los riesgos, a los desastres, al cuidado ambiental, al impacto de las problemáticas ambientales y territoriales. Se nos viene, por ejemplo, un tema que deberíamos tratar en la secundaria y en estos meses, son los efectos del Niño global. Ya se está notando en la costa, ¿no? Hay mayor temperatura, hay más calor, muy fuerte, cada vez está subiendo la temperatura, pese a que todavía no estamos llegando a la primavera. Imagínense cuando pasemos a verano. Es un hecho real que va a suceder, que va a pasar. En la costa, y seguro ustedes allá están recibiendo en algo, ha aparecido nuevamente el bonito. Y usted dirá, profesor Julio, ¿y por qué nos está hablando de pescados cuando estamos hablando de generar acciones para conservar el ambiente local y global? Es que está apareciendo el bonito, es un pez, ¿no? En el mes de agosto, y no en enero y febrero. Y los pescadores dicen que hay una buena pesca de bonito. Y todos están felices, que compran bonito porque está barato, ¿no? 5 soles el kilo, 4 soles el kilo de bonito. Pero nadie se pregunta por qué. ¿Por qué están esos peces ahí? Hace unos días vi un informe en Lima y la gente está yendo a la playa. Y yo toda la vida que he ido en agosto, en septiembre a la playa, iba muy abrigado porque eran los meses más duros y más fríos para ir a la playa. La gente está yendo a la playa a bañarse estos meses. En Paracas, en Pisco, la gente está bañándose en la playa. Pero, profesor Julio, ¿qué tiene de malo que la gente se bañe en la playa? Está muy bien, más bien está aprovechando la playa tan hermosa que tiene el país. Sí, pues, cambio climático, fenómeno del Niño global, está cambiando la temperatura. ¿Pero qué tiene que ver, profesor Julio, ese cambio de temperatura con Pasco? Pasco estamos a más de 4.000 metros de altura, por lo tanto no nos va a afectar. Ah, mucho cuidado. Posiblemente la ausencia de lluvias vaya a afectar a la sierra peruana, toda la sierra peruana. Y Pasco tiene una enorme cantidad de territorio de sembrío por secano. Seguro ustedes que son de ciencias sociales comprenden bien de qué estoy hablando del riego por secano, el sembrío por secano. Y eso va a impactar. ¿Qué porcentaje de la agricultura de Pasco es por secano? ¿Qué sucedería si no llueve? ¿Qué va a pasar con esa producción? ¿Cómo va a impactar la ausencia de lluvias en la sierra en el valor, en el costo final de los productos de alimentos? Todas son preguntas válidas que tendríamos que hacernos cuando estamos hablando de esta competencia de gestionar responsablemente el espacio y el ambiente. Y podemos manejar fuentes, por supuesto que podemos manejar fuentes para ver el fenómeno del Niño global, para comprender esas interrelaciones que se dan entre los elementos naturales y sociales, cómo es que la interacción humana está produciendo este cambio climático global que nos está afectando. Y entonces podemos movilizar la competencia. El otro elemento es que hay que escalarizar los análisis. La escalaridad en la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente es muy importante. No podemos quedarnos solo en temas y en situaciones netamente comunitarias. Es cierto que nos han enseñado que nuestras situaciones significativas tienen que ser, pues, del contexto. El problema es que hemos asumido que contexto significa comunidad, local, localidad, y no es así. Contexto tiene que ver con un elemento de escalaridad. ¿El contexto es lo local, lo comunitario? Sí. ¿El contexto es el distrito? Sí.
¿El contexto es la provincia? Sí. ¿El contexto es la región? Sí. ¿El contexto es el país, el nivel nacional? Sí. ¿El contexto es lo global, lo nivel mundial? Sí. Depende del nivel de complejidad en el cual está el estudiante. Con estudiantes de quinto año, de cuarto año, seguro nuestros contextos tienen que ser mucho más globales, o por lo menos nacionales. Y esos tipos de análisis tenemos que hacerlo en la competencia. Hay que comprender las relaciones entre elementos naturales y sociales. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con la minería en Pasco y sus efectos en las poblaciones, en los niños, en las niñas? Hay un estudio de hace unos 2 años sobre el problema del plomo y el cadmio, creo, en el agua que se consume en Pasco y cómo afecta los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. ¿Cuánto de eso tiene que ver, está implicado en las relaciones sociales, comunitarias, productivas, con los elementos naturales? Eso es parte justamente de analizar el espacio, la dinámica, la transformación del espacio. Va creciendo cada vez que uno pasa por Yauli, cada vez más se está mirando cómo está creciendo las ciudades, cómo crecen desmedidamente. Se va transformando el espacio geográfico, el elemento natural deja de existir y el elemento social comienza a transformar esos espacios. ¿Qué implicancia tienen esas transformaciones? ¿Y cómo tenemos que analizar esos procesos? Hay que manejar fuentes de información para comprender el espacio y el ambiente. Es cierto que tenemos que analizar diversas fuentes de información geográfica como los planos, los mapas, los croquis. Sí, la estadística de producción, la estadística poblacional, la estadística de migraciones. Analizar diversas fuentes de información estadística poblacional productiva. Pero también tenemos que comenzar a utilizar instrumentos que dejen de lado el papel, el lápiz y el papel. Hoy existe Google Maps, Google Earth. A través del GEAR, a través del MAPS, yo puedo analizar los espacios en los cuales estoy viviendo. Y eso tengo que comenzar a comprenderlo. Pero, profesor Julio, no tenemos internet, nuestros chicos no tienen internet. Pues yo le diré que en Pasco he utilizado las redes y podemos acceder. Y si no se puede acceder a internet en línea, ustedes como maestros y maestras pueden bajar los planos, los mapas de la localidad o la comunidad en la cual están trabajando, y eso lo pueden proyectar a los estudiantes para que vean que además de los planos y mapas que existen en los textos escolares, también existen sistemas digitales a los cuales podemos acudir. Y eso es parte justamente de desarrollar ese pensamiento espacial. El estudiante y el estudiante rural fundamentalmente desarrolla muy bien su pensamiento espacial. ¿Por qué? Porque camina, porque transita, porque recorre lugares, porque sabe orientarse en el norte, sur, este, oeste. Y esos son elementos que hay que seguir construyendo. Pero el estudiante también tiene que aprender a manejar fuentes de información, ya sea fuente de información escrita como fuente de información digital. Y hay que buscar ese enganche en nuestra propia área de cómo construimos esos elementos que son tan importantes. Hay que analizar todo lo que está pasando, las heladas, las sequías, las inundaciones, los huaicos. ¿Cuál es la escala de esa problemática? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con los relaves, por ejemplo? Los relaves mineros. ¿Qué se propone? ¿Qué plantea el estudiante? En chiquito, ¿cómo respondemos en la escuela? ¿Qué hemos hecho en la escuela para evitar que existan dentro de la escuela espacios secos, eriazos, sin plantas, sin espacio natural? Porque eso es parte de la mitigación, la adaptación al cambio climático. Pero muchas veces tenemos escuelas que tienen grandes espacios de tierra seca, sin ningún tipo de producción, teniendo maestros, maestras y estudiantes, padres de familia, en ese entorno comunitario que puede transformarse. Entonces, parte de cómo vamos a mirar, pues, esa construcción, esa mirada sostenible que tenemos que tener de la sociedad en la cual hoy estamos viviendo, ¿no? Movilizar articuladamente entonces las capacidades implica comprender la competencia que gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Hay que comprender las problemáticas ambientales, el análisis del impacto de la problemática, los riesgos, la prevención, proponer acciones.
Hay que ver la dinámica de transformación que se está dando en el espacio geográfico. Hay que transformar también nosotros mismos los espacios geográficos de los cuales somos parte. Y hay que escalar en nuestro análisis de lo local, regional, nacional, a lo global. Y hay que aprender que tenemos que manejar fuentes de información, analizar fuentes de información geográfica, utilizar instrumentos para ubicar, representar, analizar información geográfica, desarrollar el pensamiento espacial. Eso es parte de cómo construimos nosotros las competencias. Miramos los procesos clave de la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Tenemos que el estudiante tiene que interactuar con otros e interactuar con el contexto para poder comprender justamente en qué espacio y en qué contexto se está desplegando su propia vida, para comprender el espacio y el ambiente en el cual vive. Tiene que analizar diversas fuentes de información y fuentes de ubicación geográfica. Tiene que utilizar herramientas de ubicación. Tiene que manejar la escalaridad de la problemática. Este problema de los relaves ¿es un problema local de una sola comunidad? ¿O tiene un impacto provincial? ¿O tiene un impacto regional? ¿O tiene un impacto nacional? ¿Cuál es el impacto de este problema en la naturaleza? ¿Cuáles son las interacciones humanas que provoca este problema? ¿Cómo puede intervenir? ¿Qué puede proponer? ¿Cómo transforma positivamente esa realidad? Hay que reconocer entonces esas problemáticas poblacionales, espaciales, ambientales, y hay que gestionar los posibles riesgos de ese entorno. El estudiante tiene que proponer elementos. Pero eso es parte de la construcción de esta competencia. Una tercera competencia en ciencias sociales tiene que ver con gestionar responsablemente los recursos económicos. Y allí el estudiante tiene dos capacidades. Uno, la toma de decisiones económicas y financieras, es decir, tiene que tomar decisiones. Y dos, tiene que comprender las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero. Y acá tenemos un grave problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que nosotros, lamentablemente, cada vez más hemos caído en un analfabetismo financiero. Sí, nuestros jóvenes egresados de la secundaria no comprenden la dinámica del sistema económico y del sistema financiero. No lo comprenden. Por eso es que no pueden diferenciar entre un préstamo de consumo con un préstamo hipotecario o un préstamo efectivo. Rapicash le dicen. Y los jóvenes 18, 19, 20 años tienen una tarjeta de crédito y todos los días en el celular le llega un mensaje que le están ofreciendo darles 1.000 soles de préstamo inmediato sin ningún problema. Cash. Es más, pueden yapearle el préstamo, porque Yape también ahora te manda mensaje que te puede prestar 500 soles inmediatamente, a solo pedido. ¿Y cómo funciona ese sistema financiero? ¿Cuál es el porcentaje de interés que voy a pagar? ¿Qué tipo de seguros tengo que pagar? ¿Qué tipo de tasas voy a tener? ¿Cuánto equivale la morosidad en la cual caigo si no pago determinado momento? ¿Cuándo refinancio esa deuda? Muchos maestros y maestras, por nuestra precaria economía, hemos tenido que refinanciar deudas. Y tenemos bancos que nos quieren comprar la deuda. Nos ofrecen comprar la deuda. Y a veces no comprendemos qué significa comprar deuda. ¿Por qué un banco se ofrece voluntariamente a comprarme una deuda que yo ya tengo con otro banco? ¿Qué gano yo? ¿Qué gana el banco? Eso es parte justamente de comprender el sistema económico y el sistema financiero. Pero para ello, no tengo que comprenderlo desde situaciones de la teoría, de la producción, sistema de producción, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, la empresa, microempresa. No, la teoría es importante, el contenido y el conocimiento es importante, pero lo tengo que comprender en la práctica, con la casuística real. Y entonces tengo que generar con el estudiante casos, situaciones en los cuales pues, pueda administrar, pueda ver cómo funcionan esos sistemas económicos y de qué manera funcionan. Esos elementos son los que tengo que comenzar a construir de manera articulada, porque la búsqueda es la construcción de una ciudadanía económica, un sujeto que comprende las relaciones que se dan entre el sistema económico y el sistema financiero
cómo él y su familia y su entorno intervienen en ese sistema económico y cómo intervienen en el sistema financiero para que pueda tomar decisiones económicas en algunos casos y decisiones financieras en otros casos. Pero eso es parte de la construcción de esta ciudadanía económica que necesitamos construir en nuestros estudiantes. Comprendemos también, cuando estamos hablando del sistema económico, de los roles de los agentes económicos, del sistema financiero peruano, de la Superintendencia Nacional de Bancos y Seguros, de las AFPs, del mercado financiero, del mercado de capitales. Tenemos que ir comprendiendo esos procesos. ¿Cuál es el rol del Estado en esas interrelaciones económicas? ¿Qué pasa con un sistema económico de libre mercado, como se nos ha dicho? ¿Qué pasa con los monopolios, con los monosonios, con los oligopolios? ¿Qué pasa con la evasión financiera, con la ilusión? ¿Cómo comprendo esos procesos teóricos en la realidad concreta? ¿Por qué es importante las tasas, los impuestos, los arbitrios? ¿Por qué debería pagarlos? ¿Por qué no debería evitarlos, evadirlos, eludirlos? Esos son elementos que el estudiante tiene que comprender para que justamente pueda hacerse una mirada real del sistema en el cual está viviendo. Y por lo tanto tome decisiones económicas adecuadas y pertinentes. Y esta toma de decisiones económicas requiere necesariamente de una mayor comprensión del sistema. Si el estudiante no comprende, pues va a creer que es cierto que hay un crédito al toque. Úsalo en lo que lo necesitas, dice. Le están ofreciendo, sin pedirle nada, 1.000 soles, 500 soles. Y él, bueno, quiere ir al cine, quiere ir a comer o quiere ir a la playa y los 500 soles le va a caer bien. Va a tomar una decisión económica. Y a la vez va a entrar al sistema financiero. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dice que va a adquirir un préstamo por 100.000 soles máximo, desde 1.6% de interés. ¿Es cierto? ¿Alguien me puede prestar al 1.6% de interés anual? ¿O está hablando del 1.6% de interés mensual, semanal, diario? ¿De qué está hablando? ¿Es cierto que voy a pagar por algo un sol? ¿O es cierto que me regalan gratis algo? ¿Es cierto? ¿Es gratis? No lo puedo creer. Me están dando algo gratis. Yo tengo que comprender la propaganda. Tengo que comprender cómo ingresa la propaganda al sistema del mercado. Y tengo que comprender cómo esa propaganda tengo que yo tratarla, tomarla, analizarla. Por eso es tan importante el manejo de fuentes. Porque el estudiante tiene que comprender esos procesos. Tiene que desarrollar esa ciudadanía económica. Tiene que ejercer derechos, deberes como consumidor, pero un consumidor informado. Y esa es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de la escuela justamente que el estudiante desarrolle ese conjunto de conocimientos. Pero esos conocimientos no se desarrollan en transferencia, en repetición de memoria de los contenidos, de los conceptos, de las definiciones, sino más bien en casos reales, en casos concretos que yo tengo que trabajar. Y entonces igual tenemos procesos clave de la competencia que pudiésemos estar desarrollando, como por ejemplo la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos que tiene que ver con reconocerse como agente económico. Yo me tengo que reconocer, yo soy un agente económico. Lo que yo hago, lo que yo gasto, lo que yo compro, lo que yo vendo, me convierte en un agente económico. Mi trabajo, mi no trabajo. Si yo soy un adolescente que no trabaja, soy parte de los niños, ¿no? Los jóvenes adolescentes que ni trabajan ni estudian. Soy parte de esos procesos. Por lo tanto, soy agente económico, pasivo o activo, pero soy agente económico. Tengo que analizar esas interrelaciones del sistema económico financiero, Estado, sociedad. ¿Cuáles son los roles de los agentes económicos? Si yo también soy un agente económico, mi familia es un agente económico, mi comunidad es un agente económico, las microempresas, las pequeñas empresas, las grandes empresas, los monopolios,
los oligopolios, los monosomnios. Todo eso es parte de esos procesos que estamos. Hace poco, mi sobrino me preguntaba, ¿qué diferencia hay entre una caja y un banco? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque ahora han aparecido un conjunto de cajas municipales, ¿no? La caja Arequipa, la caja Cusco, la caja Huancayo, la caja Ica. Creo que en Pasco también hay una caja. ¿Y cuál es la diferencia con un banco? ¿Y cuál es la diferencia de la caja y el banco con una financiera? ¿Y cuál es la diferencia de la caja, el banco y la financiera con estos centros comerciales que ahora también nos dan tarjeta? Todo eso es parte del aprendizaje que tiene que desarrollar el estudiante para que sea un consumidor informado que puede, pues, tomar decisiones económicas y puede desarrollar su ciudadanía económica, su ciudadanía plena. Muy bien. Les voy a presentar ahora otras situaciones, ¿ya? Dos situaciones más donde quiero que ustedes, por favor, interpreten. Dice, analice detenidamente las siguientes situaciones de aprendizaje. Situación 1. Ordena la secuencia de hechos y sucesos de un proceso histórico estableciendo los principales hitos de dicho proceso, ¿ya? Miren, el maestro o la maestra está trabajando, cuarto grado de secundaria, y le está pidiendo a su estudiante que ordene la secuencia de hechos y sucesos de un proceso histórico estableciendo los principales hitos de dicho proceso. Para ello, ¿qué van a hacer? Van a leer información sobre los principales hechos acontecidos en la guerra con Chile, van a ordenar, organizar y establecer hitos de los hechos o sucesos históricos identificados, y luego van a elaborar una línea de tiempo estableciendo una relación entre datos, fecha e imágenes que presentan en la línea de tiempo. Primera situación, ojo, ordena la secuencia de hechos, sucesos de un proceso histórico, establecen los principales hitos de dicho proceso y establecen una relación de datos, fecha e imágenes que está presentando en esa línea de tiempo. Primera situación. Segunda situación. Analiza los principales hechos o sucesos de la guerra con Chile y explica los cambios y permanencias y efectos de la toma de Lima en la conclusión de la guerra. Hemos cambiado, estamos hablando de la misma temática. Son dos profesores que están en la misma institución educativa, trabajando con el mismo grado, pero están trabajando desde perspectivas distintas. El primero le ha presentado fuentes documentales sobre los hechos acontecidos en la guerra con Chile, le ha pedido que organice, que ordene, que establezca los principales hechos o sucesos históricos identificados en ese proceso de la guerra con Chile, ha elaborado una línea de tiempo y esa línea de tiempo tiene una condición que tiene que establecer una relación entre datos, fecha e imagen que presenten esa línea de tiempo. Esa es la primera situación. La segunda situación le pide más bien analizar los principales hechos o sucesos de la guerra con Chile y explicar los cambios, permanencias y efectos de la toma de Lima en la conclusión de la guerra. Eso le está pidiendo. Entonces, para eso, ¿qué va a hacer el estudiante? Va a analizar diversas fuentes sobre los principales hechos acontecidos en la guerra con Chile, va a explicar los cambios y permanencias como resultado de dicho proceso y va a fundamentar y sustentar su posición respecto a los efectos de la toma de Lima en el fin de la guerra. Muy bien. Frente a estas dos situaciones que les estoy presentando, ¿cuál de ellas exige una actuación compleja al estudiante? ¿Cuál de estas dos situaciones usted cree, maestro o maestra, que le exigiría una actuación compleja al estudiante? ¿Sí? Muy bien. Miren, ya tenemos la situación 1, donde va a elaborar una línea de tiempo, estableciendo una relación entre datos, fecha, imágenes y organizando, estableciendo hitos históricos. Y acá, una situación 2, donde analiza los principales hechos y sucesos de la guerra con Chile y explica los cambios y permanencias y efectos de la toma de Lima en la conclusión de la guerra. Muy bien. Dejo de compartir entonces para poder pasarles yo el enlace del Menti. Ustedes simplemente seleccionen, nada más, ¿ya? Van a seleccionan ambos. No se olviden de ir haciendo sus preguntas ahí en el chat del Zoom, ¿ya? Ahora le voy a pasar el enlace
Ahí está el enlace, por favor. Ya les estoy pasando el enlace nuevamente. Solo tienen que hacer clic al enlace, ¿ya? Tienen que hacer clic al enlace. No nos olvidemos que le hacen un clic al enlace y seleccionen ustedes el que consideren que proporciona mayor complejidad. ¿Cuál de ellos creen ustedes que proporciona mayor complejidad? Nuevamente, les paso el enlace, ahí está, para que puedan ingresar y seleccionar. Muy bien, voy viendo entonces cómo vamos acá. Ya tengo 5 interacciones. Cinco interacciones, 7 interacciones, 8 interacciones ya tenemos. ¿Ya? Muy bien. Para ir avanzando, vamos a presentar, a ver qué están diciendo, ¿ya? Vamos a ver cómo están las votaciones ahí en el enlace que les he presentado. Ya tenemos acá, ¿verdad? ¿Cuál de estas dos situaciones requiere una situación compleja de estudiar? La opción 1 tiene 0 votos y la opción 2 tiene 12 votos. 13 por la opción 2. Ya, ahí tenemos los resultados, ahí lo voy a dejar, ya ustedes han seleccionado entre la 1 y la 2. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué van a la 2? Nuevamente regresemos a la intencionalidad pedagógica. Nuevamente regresemos a la intencionalidad pedagógica. Es importante que volvamos a la intencionalidad pedagógica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de las estrategias didácticas, metodológicas que utiliza el maestro en el aula, tenemos que ver cuál es la intencionalidad del maestro. Por ejemplo, aquí dice que va a ordenar la secuencia de hechos y sucesos de un proceso histórico estableciendo los principales hitos de dicho proceso. ¿Qué está haciendo aquí el maestro y la maestra? ¿Qué está proponiendo a los estudiantes? En primer lugar, está buscando que lean, que manejen fuentes de información. Les está proporcionando fuentes. Luego van a analizar esas fuentes y van a ordenar y organizar los hitos de hechos o sucesos históricos relacionados, pues, con la guerra con Chile. Entonces yo tengo primero una capacidad que estoy manejando, manejo de fuentes. Segunda capacidad que estoy trabajando, la comprensión del tiempo histórico. En este caso, es cierto, estoy viendo solamente el tiempo cronológico, el hecho, suceso, la data, la información de fechas y de datos. Esto yo lo voy a llevar a un nivel de complejidad, sí. No me he quedado en un listado ordenado, organizado de hitos, de hechos, sucesos, no. Sino que esto lo estoy pasando a una línea de tiempo. Para darle un nivel de complejidad, le he pedido que relacione esos datos, esas fechas e imágenes que está presentando en la línea de tiempo. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Este es un tema interesante. El maestro didácticamente está usando la línea de tiempo para trabajar justamente un proceso histórico de la historia peruana. Pero solamente está manejando dos capacidades. La capacidad relacionada con el manejo de fuentes y la segunda capacidad relacionada con la comprensión del tiempo histórico. Comprensión del tiempo. Entonces, en este caso hay un nivel de complejidad, hay un nivel de complejidad medio, no ha trabajado toda la competencia, está trabajando fuentes y comprensión del tiempo. En cambio, en la situación 2, el estudiante analiza diversas fuentes, le está proporcionando
diversas fuentes. Fuente de información 1, fuente de información 2, no solamente de libros, sino también el trabajo de Carmen Majeboy, que le está presentando para que analice diversas fuentes. Pero también el estudiante, a partir del análisis de estas fuentes, tiene que explicar los cambios y permanencias. O sea, qué cambió, qué permaneció como resultado de ese proceso histórico. Es decir, está trabajando la capacidad relacionada al manejo de fuentes, porque analiza diversas fuentes históricas, pero también la capacidad relacionada con la comprensión del tiempo. Segunda capacidad. Pero a la vez le está pidiendo que fundamente y sustente su posición respecto a la toma de Lima y el fin de la guerra. Y entonces el estudiante va a tener que elaborar una explicación histórica. En este caso, entonces, podemos decir que esta es una situación más compleja porque didácticamente el maestro y la maestra está trabajando fuentes, análisis de fuentes históricas, está trabajando el tiempo, identificando cambios y permanencias, pero a la vez le está pidiendo que esas fuentes que analice y esa identificación de los cambios y permanencias que está identificando de este proceso histórico, lo plasme en una explicación histórica que fundamente, que sustente su posición respecto a la toma de Lima. En este caso, entonces, podemos decir que es una actuación más compleja porque desarrolla la competencia movilizando de manera articulada las tres capacidades de la competencia. Esa es parte de este proceso, es parte de lo que estamos mirando, de lo que estamos dando, y de esa manera tendríamos que ir viendo, pues, lo que trabajamos en nuestra realidad. Tenemos cada vez más maestros, maestras, que mirar cuál es la intencionalidad que estamos pidiendo al estudiante en las sesiones de aprendizaje. Hay que buscar esa actuación compleja, hay que buscar esa movilización articulada de las capacidades para que podamos desarrollar la competencia. Bien, veamos ahora, muy rápido, vamos a ser un poquito más corto, porque ya son solo 2 competencias, un poco menos complejas, el análisis de las competencias de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. ¿Ya? Vamos a pasar por esas 2 competencias. En primer lugar, la competencia construye su identidad, que tiene que ver con cómo es que el estudiante se reconoce a sí mismo, ¿no? Va a desarrollar su autoestima, va a autorregular sus emociones, va a reflexionar y argumentar éticamente, va a vivir su sexualidad de una manera plena y responsable. Y entonces el estudiante tiene que ser consciente que, y el maestro cuando esté manejando estrategias didácticas, tiene que ser consciente que construir identidad no se trata mucho de conceptos o definiciones teóricas, sino que fundamentalmente se trata más bien de actividades lúdicas, de casuística, de dilemas, de toma de posiciones, de reflexiones, en las cuales el estudiante vaya construyendo, vaya analizando su propia identidad y su propia autoestima, autorreconocimiento, ¿no? En ese contexto, pues, las habilidades, la inteligencia emocional y las habilidades para la vida tienen mucha relación con lo que estamos trabajando la competencia construye. Goleman, cuando habla justamente de estas habilidades para la vida y la inteligencia emocional, nos dice que hay capacidades que tenemos que tener en cuenta para la construcción de la identidad del sujeto. La autoconciencia emocional, el control de emociones, la interacción social, el liderazgo, que tienen habilidades como el autocontrol, las emociones, los sentimientos, el control de emociones, manejar la ansiedad, la ira, la tristeza, toma de decisiones, tolerancia, frustración, entusiasmo. Y nos va dando esa mirada de la construcción de la identidad del sujeto, ¿no? Por otro lado, McCluskey y Whitman y Posner también nos habla de las habilidades de la vida, pero como habilidades interdependientes. Y nos dice que hay habilidades sociales, que hay habilidades cognitivas y que hay habilidades para el control de las emociones. Y que eso el sujeto los va desarrollando de una manera individual, pero también en una manera interdependiente, es decir, está siempre trabajando con otros sujetos en el entorno. Entonces hay habilidades sociales como las de comunicación, habilidades de negocio, habilidades interpersonales, de cooperación, de empatía, que va desarrollando el sujeto para interactuar con otras personas. Pero también habilidades cognitivas como la toma de decisiones, la solución de problemas, la comprensión de las consecuencias de sus actos, de sus acciones, el pensamiento crítico, la creatividad,
analizar, autoevaluar sus propias percepciones, sus normas, sus creencias sociales. Todo eso es parte de las habilidades cognitivas. O también las habilidades para el control de emociones que tiene que ver con el estrés, los sentimientos, la autorregulación de emociones, el manejo de sí mismo, el monitoreo de sí mismo. Todo eso es parte de cómo podemos nosotros comenzar a mirar la construcción de la identidad. Por eso yo les decía que en ese caso no se trata, ojo, de ir mirando solamente el campo temático, sino fundamentalmente la competencia. ¿Qué procesos claves me pide la competencia? ¿Nos pide que el estudiante identifique información? Sí. Tenemos que reconocer algún tipo de información clave, algún tipo de información que es necesario analizar en el contexto. Nos pide también que se reconozca a sí mismo. No puedo partir, no puedo trabajar otros elementos de construcción de la identidad si el sujeto no se reconoce a sí mismo, si el sujeto no construye un autoconcepto sobre sí mismo, si el sujeto no construye un autorreconocimiento, una autoestima sobre sí mismo. Esos son elementos que tengo que construirlo con ellos. Tiene que analizar información, tiene que interactuar con otros, interactuar con el contexto, aprender a autorregular emociones, reflexionar éticamente, tomar decisiones fundamentadas, proponer alternativas para justamente establecer esas relaciones de igualdad, de equidad que son necesarias en esa valoración de su propia identidad. Eso es parte del proceso de construir su identidad. Por otro lado, la competencia convive y participa en la búsqueda del bien común, exige que el estudiante interactúe con otros, tenga interrelación con el contexto, pueda manejar conflictos, pueda generar consensos, acuerdos, pueda establecer normas. El estudiante tiene que participar, tiene que proponer, tiene que deliberar sobre un asunto público. El punto de partida de la competencia convive y participa es el asunto público. ¿Cuál es el asunto público que podemos tratar allá en Pasco? En todo el ámbito de lo que es el Pasco. El tratamiento de la basura, las aguas contaminadas, las pequeñas empresas que se van trasladando a los pozos artificiales o a las lagunas para la crianza de peces. ¿Cuál es el asunto público en nuestra comunidad, en nuestra localidad? Esta competencia, la competencia convive y participa en la búsqueda del bien común, no es una competencia teórica, al igual que la competencia de construir su identidad, ninguna de las dos son competencias teóricas, de contenidos, de campos temáticos, no. Por el contrario, más bien son competencias prácticas, participativas, vivenciales. Se tiene que deliberar. Yo no desarrollo la capacidad de deliberación si no es deliberando, debatiendo, argumentando y contraargumentando. Todo eso es parte de los procesos que el estudiante tiene que vivir en el aula. Entonces, pues, tengo que buscar ese asunto público en relación con el contexto y con la sociedad. El ejercicio de la ciudadanía es interacción del sujeto con su entorno social, con su entorno comunitario, pero también con otras personas. Tiene que construir normas, asumir acuerdos, leyes. ¿Qué es lo que va a hacer en el aula? ¿Qué es lo que va a hacer en la escuela? ¿Qué lo norma? ¿Qué le permite regular su actuación? Tiene que manejar conflictos de una manera constructiva, deliberar sobre un asunto público, participar, proponer acciones que promuevan el bienestar común. Todo eso es parte de lo que el estudiante desarrolla cuando estamos hablando de un asunto público y cuando estamos hablando de esa convivencia y participación democrática en la búsqueda del bien común. La escuela entonces se tiene que convertir en un espacio democrático para participar, para interactuar con los otros. Si el estudiante encuentra en la escuela un espacio donde puede valorar su participación, el diálogo, la negociación como una herramienta de manejar conflictos, donde puede desarrollar habilidades para la vida, entonces el estudiante va a ser parte de la construcción de ese espacio democrático. Porque si no, simplemente el estudiante lo que va a hacer es rechazar la escuela. Por eso es tan importante construir esa mirada, construir la mirada de un espacio democrático, de un espacio participativo en el aula, en la escuela misma, que vaya propiciando esa convivencia, esa participación democrática en la búsqueda del bien común. Para ello hay un conjunto de estrategias que podemos utilizarlo y seguro vamos a ir trabajando poco a poco.
Alguna estrategia que justo iba a iniciar, pero no la voy a trabajar ahora, tiene que ver, por ejemplo, con el uso del video como un recurso para aprender. Y eso lo vamos a ver mañana. Más bien ahora voy a hacer un pequeño corte para ver si hay consultas, preguntas de parte de ustedes respecto a lo tratado. No nos olvidemos que estamos hablando de 3 competencias en el área de ciencias sociales y 2 competencias en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y esas competencias nos van a trasladar intencionalidad pedagógica, nos van a trasladar un propósito pedagógico, un propósito de aprendizaje. El propósito de aprendizaje y el nivel de complejidad de ese propósito de aprendizaje es el que determina la estrategia, la metodología, la didáctica que voy a poner en práctica cuando esté implementando las sesiones de aprendizaje, ¿no? Muy bien, dejo de compartir un momento para ver si hay consultas, preguntas, comentarios, por favor, con todo gusto. Gracias, maestro Julio. Vamos a recalcar a los participantes, por favor, realizar sus preguntas correspondientes a través del chat. Por favor, estamos esperando las preguntas, daremos un tiempo, así como lo dijo el doctor Julio, para poder recibir las preguntas y trasladarlo al doctor. Bien, mientras van redactando los colegas, mientras van planteando sus preguntas, yo quería hacer una especie de pequeña desierto. Miren, ciencias sociales nos exige, un maestro me decía, profesor Julio, pero cuando hablamos de la didáctica, ¿por qué no estamos pensando en los procesos didácticos? Me decía, ¿no? Procesos didácticos en las ciencias sociales. Y yo le decía que en realidad los procesos didácticos, si bien son ayudas interesantes de cómo iniciar una sesión de aprendizaje, cómo plantearse una sesión de aprendizaje, no necesariamente se aplican de igual manera para todas las actividades y sesiones que ustedes van a desplegar. No es así. ¿Por qué? Porque las ciencias tienen su propia didáctica disciplinar. La historia, por ejemplo, que es una ciencia que es parte de las ciencias sociales, tiene una didáctica de cómo iniciar su desarrollo. ¿Y esa didáctica qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con el manejo de las fuentes, tiene que ver con el tratamiento de las fuentes, tiene que ver con cómo el sujeto, como el estudiante, asume que tiene que analizar fuentes de información o tiene que producir fuentes, porque el estudiante también produce fuentes. El estudiante también produce información. ¿Y cómo puede producir fuentes? A través de la observación sistemática, a través del registro de campo, cuando va a un mercado, cuando va al campo, cuando está siendo partícipe de alguna fiesta religiosa. Todo eso le va a estar dando un bagaje al estudiante de información y de conocimiento que luego lo puede utilizar en el análisis de algún proceso histórico. Pero también es cierto que el estudiante tiene que ir comprendiendo los procesos que va desplegando y que esa historia que está estudiando, esa historia que está leyendo, es una mirada, es una percepción de la historia de un investigador. Por lo tanto, tiene que ver la fiabilidad de la fuente, pero también tiene que ver la perspectiva del investigador. ¿Qué está mirando el historiador, el investigador de ese proceso histórico? Para que el estudiante justamente en su explicación, en su análisis, en su interpretación, pueda tomar en cuenta diversas versiones de lo que se está haciendo. Entonces, la ciencia histórica tiene su propio proceso y tiene su propio proceso didáctico, disciplinar, en el cual tenemos que ir analizando. Por eso va a cambiar, las sesiones van a ir cambiando los procesos que vamos desplegando, porque justamente requiere, exige del dominio temático de parte de ustedes. Lo mismo va a pasar cuando estemos trabajando gestión del espacio y del ambiente, que tiene que ver, está muy relacionado con la geopolítica y con la geografía. Disciplinas de las ciencias de las ciencias sociales, que están mirando pues elementos claves, como la ubicación en el espacio, el contexto de la ubicación en el territorio, como las interrelaciones sociales que se dan al interior de ese territorio. Entonces, todo eso nos exige a nosotros mayor dominio disciplinar y la didáctica tiene que responder al nivel de complejidad que estamos desarrollando de la competencia en ese momento, ¿no?
Muy bien, no sé si hay consultas, preguntas, por favor. Dudas, comentarios. Muy bien, o todo ha quedado claro o no se comprendió nada, pero igual, yo con todo gusto, más bien para mañana ya preparar cositas y casuística mucho más dirigida. Como le dije, la intención es que trabajemos competencia por competencia, ¿no? Entonces, mínimamente plantearle siquiera unos 4 situaciones de aprendizaje con competencias para que ustedes puedan responder a esa situación compleja, a esa situación concreta y cómo lo podemos trabajar con algún recurso didáctico o alguna estrategia metodológica, ¿no? ¿Alguna consulta, maestro Hernán? Doctor Julio, muy agradecido por su parte. Entendemos que ha sido bastante claro usted, ha sido bastante didáctico. Yo creo que todo ha quedado claro. Debido a eso no tenemos ninguna pregunta. Hemos revisado también a través del Face y no hay ninguna pregunta. Creo los colegas han quedado bien claro en este aspecto. Nosotros saludamos a usted, doctor Julio, le agradecemos bastante este trabajo que está realizando el día de hoy con nosotros. Y así, creo, no habiendo, no sé si algo más, en todo caso ya terminamos y suspendemos para el día de mañana. Muy bien, muchísimas gracias, Hernán. Y como les digo, el día de mañana la intención es trabajar. Yo les pido más bien que siempre intentemos interactuar en el Mentimeter. Hoy día han habido 60, creo, en sala, pero solo 10 están interactuando en el Mentimeter. Y siempre es necesario. Igual mañana les voy a presentar casuística uno por uno para ir trabajando competencias, ¿no? Y ver la competencia y ver qué podemos trabajar en eso. No vamos a abarcar todo, pues no podemos abarcar absolutamente todo, pero sí por lo menos algunos elementos que nos lleve a ese análisis. Muchísimas gracias, maestros, maestras, por estar presentes en esta actividad del día de hoy y seguro mañana tendremos otra presentación mucho más ya plasmada en las sesiones de aprendizaje y en el desarrollo de las competencias. Gracias, maestro Hernán, muchas gracias. Gracias a usted, maestro Julio. Una vez más, reiterarle mis agradecimientos y asimismo a todos los participantes, por favor, hemos enviado un link a través del chat. Por favor, realizar sus registros de asistencias y también invocarles. El día de mañana estamos iniciando a las 3:30 hora exacta. ¿Es así, doctor Julio? Sí, correcto, correcto, así es que ahí vamos a estar también mañana muy temprano para que podamos dialogar. Un fuerte abrazo con todos y todas. Gracias, doctor. Muchas gracias. Están pidiendo el link de